Muy bien, nos vamos a ir en vivo a México por todo lo que está viviendo. Vamos a saludar a Alberto Guerrero Baena, es consultor especializado en política de seguridad, policía y movimientos sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Bueno, a partir justamente del asesinato del Mencho, el mayor narcotraficante, es que establecemos este contacto. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos y por estos minutos. Al contrario, un gusto enorme estar con todos ustedes. Muy buenos días. Muy bien. Muy buenos días. Noelia Nieto, Sergio Suárez, los saludan aquí en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. ¿En qué parte está, Alberto, usted ahora? En la ciudad de Morelia, precisamente en Michoacán, en la zona, una de las zonas de conflicto donde pues es básicamente la tierra natal de Nemesio Ceguera, el Mencho. El Mencho nació en Aguililla, una región de tierra caliente michoacana, y pues es parte de este imaginario o bestiario, como le queramos llamar, de lo que viene sucediendo hoy en día en nuestro país. Complicada la cosa, ¿está bravo o no? Por lo que vemos las imágenes, lo que dicen los diarios, los mensajes que llegan de los amigos argentinos que viven en México. Pues mira, de entrada podemos decir que sí es un tema bastante complejo, tomando en cuenta que no estábamos acostumbrados a este tipo de circunstancias como las que se están dando hoy en día. Digo, había sucedido precisamente en Michoacán por ahí del año 2006, 2007, 2008, que hubo situaciones de bombas en la plaza en el aniversario de la independencia, pero estamos hablando de uno de los más grandes delincuentes de la historia de la humanidad, que en este caso Nemesio Ceguera, pues sin duda representa no solamente una parte simbólica de liderazgo, sino representa un esquema de operatividad criminal bastante interesante, sobre todo tomando en cuenta que el asunto no raya únicamente en un tema criminal, sino en un tema estrictamente económico, financiero, político, social, cultural. Alberto, ¿cómo llega Nemesio Rubén Oceguera Cervantes a convertirse en el capo narco más temido? Porque también no solo hablan de narcotráfico, sino de terrorismo. Mira, aquí una situación muy interesante es que al momento en el cual Nemesio Ceguera empieza a tomar poder, no solamente implica el hecho de que se haya introducido en el negocio de lo ilícito, en este caso las drogas, las armas, el fentanilo, sino también implica el hecho de que empieza a tener esto que los especialistas en seguridad llamamos gobernanza criminal, que es el efecto de controlar no solamente negocios ilícitos, sino negocios lícitos, temas de política, temas de economía, que sin duda atañen a uno o varios territorios. Y en este caso, viendo la estela de influencia que ha tenido Nemesio Ceguera en el país, pues vemos precisamente el tipo de brotes de violencia que ha ido, tomando en cuenta esta visión que tuvo de no necesariamente aglutinar bajo su liderazgo a todo el cártel, sino desarrollar estas células o franquicias que de alguna manera pagaban piso por el nombre a la organización central y a su vez pues diversificar los negocios hacia otras partes del mundo, incluido, por ejemplo, los últimos indicios que se tuvo eran remesas que llegaban desde Níger, desde Nigeria, Nueva Zelanda, España, negocios que han sido detectados en todo caso por las unidades de inteligencia financiera. Alberto, ¿y México a partir de ahora qué? La zona, a partir, me refiero, ¿quién va a manejar el cartel? Se habla de los hijastros, le ponen número a los hijastros, me refiero, a ver, ¿queda vacío una parte del cartel? ¿Va a haber peleas con otros líderes? Y la sucesión, claro. La sucesión, me refiero, que hay un tema ahí en el medio que esto repercute y mucho en la población también. El miedo a salir, el miedo, la gente a viajar. Mira, el miedo va a ser latente tomando en cuenta que obviamente hay una situación de reorganización, como ustedes bien lo señalan. Aquí el tema fundamental es que no necesariamente el asunto pasa por un solo liderazgo, sino pasa por una serie de franquicias de pequeñas células que tiene el cártel en determinadas regiones del país. Sin duda sí habrá que buscar una figura central hegemónica. Se habla precisamente de ciertos personajes, sobre todo habrá que ver
dentro de los rastros que deja el operativo, cuáles fueron los personajes que se fueron aprehendidos o en todo caso ultimados en este operativo que se dio en Tapalpa, y de ahí derivar quiénes son los siguientes sucesores, porque al final el narcotráfico o en todo caso esta empresa criminal que es el Cártel Jalisco ya tiene diseñadas sus estelas de operación a tal grado de que si eliminan a un liderazgo, el otro inmediatamente asume y las células siguen trabajando para ellos. Por lo tanto, la operación no va necesariamente en el tema de un liderazgo, va en el tema de extirpar todas y cada una de las células existentes en el país, que son las que sostienen económicamente al cártel. Ahora, Alberto, como especialista en política de seguridad, extirpar a todas las células implica un gran trabajo, y me imagino yo. ¿Cree que se están haciendo los esfuerzos justamente para ir hacia eso en el futuro? Mira, poco a poco. Aquí ha sido un trabajo bajo presión de Estados Unidos, sin duda, porque se dejó de hacer todo esto que está sucediendo hoy en día en este sexenio de Claudia Sheinbaum en México, se dejó de hacer con su antecesor, con López Obrador. En ese sexenio se dejaron pasar y hacer muchas cosas, se acrecentó el poderío de los cárteles. Al final, pues bueno, vino el declive del cártel de Sinaloa, esta guerra intestina que ha tenido ese estado derivado de la división de este cártel. Se quedó entonces en su momento el Cártel Jalisco, y en estas circunstancias yo creo que la estrategia real que tiene que empezar a asumir el gobierno de México no necesariamente va en el tema de una operatividad territorial o en todo caso un tema de aglutinamiento de Ejército, Guardia Nacional, Marina en diferentes puntos. Tiene que ir en el ataque a las estructuras financieras, a todos aquellos que inyectan de dinero al Cártel Jalisco, a la organización central, que es en su momento lo que llega a utilizarse para compra de tecnología en el extranjero, para inclusive importar personal que va a trabajar como mercenario en en las diferentes regiones que tiene este país. Y por el otro lado, pues el tema de las inversiones que tienen en empresas fachadas o en su defecto lavado de dinero, que es parte de lo que realmente hoy en día se tiene que empezar a trabajar de una manera muy severa. Alberto, antes de despedirlo, por lo menos mi última pregunta, ¿qué va a pasar con el Mundial? México apostando mucho a lo que es la cumbre del fútbol, tanto lo que se viene para el seleccionado, las selecciones invitadas, me refiero, se entra a crear un clima especial, un clima también, y vuelvo a repetir la palabra, de miedo. Hay que armar un operativo especial para proteger a los visitantes, a las selecciones, a todos los invitados especiales. Mira, ese es un tema que es bien importante, y quienes estamos enterados del tema futbolero, pues sabemos perfectamente que es una circunstancia que se tiene que trabajar de una manera sumamente especial. Ahorita la Federación Internacional de Fútbol no ha dado ningún tipo de señalamiento al respecto. Sin duda tendrá que haber una cooperación sí o sí con el gobierno de Estados Unidos, porque al final este operativo es resultado de la inteligencia que brindó Estados Unidos a México para poder localizar a Nemesio Ceguera, y aquí lo fundamental será, primero, esperar la decisión. Segundo, pues una de las sedes que han salido afectadas ante todo esto, pues es la sede de Guadalajara. Y digo, al final hay que decirlo claramente, México no va a tener partidos trascendentes más que el España-Uruguay, que será precisamente en Guadalajara, fuera de los de la selección mexicana, pero que sí representa un turismo importante, porque al final no solamente son las sedes como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, sino son todas las ciudades periféricas alrededor de. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, Morelia está ubicada a 2 horas y media de Guadalajara. Perfectamente en automóvil llegas a la capital tapatía, y es un tema también de vigilancia de carreteras. Por lo tanto, sí tendría que haber un operativo especial para dar las condiciones al turismo, principalmente al turismo, porque en todo caso, si se pensara plenamente en privilegiar lo económico, pues obviamente se hará el Mundial, pero se hará bajo condiciones especiales donde intervengan claramente la inteligencia, y si podemos llamarlo de otra manera, una intervención de fuerzas estadounidenses protegiendo de esos temas.
Muy amable. Muchísimas gracias por este contacto, por estos minutos y bueno, mantendremos la vía de comunicación abierta. Es muy interesante escuchar toda su sabiduría. Un gusto enorme, muchas gracias. Un Abrazo a la placer estar con distancia. ustedes. Muy Hasta amable, muy luego. gentil.